Buen día, mi nombre es Hilary Perosa. En esta oportunidad le hablaré sobre el indicador de actitud y el indicador radiomagnético. El indicador de actitud o horizonte artificial es un instrumento de vuelo que muestra la orientación de la aeronave respecto al horizonte. Con él se puede reconocer fácilmente el ángulo de alabeo y cabeceo. Gracias a ese instrumento es posible volar en condiciones de visibilidad reducida o nula, teniendo en cuenta que no muestra si la aeronave asciende o desciende. Para ello se utiliza el bariómetro. Únicamente nos indica su posición con respecto al horizonte. Estas indicaciones son útiles para el pilotaje de la aeronave, imprescindible en un caso de vuelo por instrumentos. Funcionamiento del indicador de actitud. Como podemos ver en la imagen, tenemos la representación de una aeronave en vuelo y la representación de esta en el indicador horizontal. Cuando tenemos una inclinación de 30 grados hacia la izquierda, se muestra el dial del avioncito inclinándose hacia la izquierda. Tenemos en el centro un vuelo nivelado y a la derecha una inclinación de 30 grados hacia la derecha. El indicador de actitud no refleja estrictamente si el aeroplano está en correcto vuelo, ascendiendo o descendiendo. Lo único que hace es indicar la posición con respecto al horizonte. Contiene en su interior un detector de placas que consta de un giroscopio con 2 grados de libertad, cuyo eje propio está esclavizado a la vertical local mediante un sistema montador. El giroscopio se pone en cero antes del despegue y en teoría mantiene esta posición fija en el espacio independientemente de los movimientos de la aeronave, permitiendo medir el ángulo entre el eje de la aeronave y el horizontal correspondiente a un ángulo de cabeceo y a un ángulo de alabeo. Aunque existen diversos indicadores horizontales, todos ellos comparten una construcción similar y el mismo principio de funcionamiento. El instrumento consta de una caja cilíndrica dentro de la cual una carcasa con forma de U contiene encapsulado un rotor dentro de un contenedor sellado que gira en un plano horizontal sobre su eje vertical. La carcasa a su vez puede girar mediante cardanes alrededor del eje lateral sobre el eje longitudinal. La caja del instrumento oficia de tercer cardán necesario para un montaje universal. Esta disposición posibilita que el giroscopio formado por los elementos permanezca siempre en el mismo plano, con independencia de la situación espacial del avión. La rotación del eje longitudinal está en origen del indicador del grado de alabeo, mientras que el eje lateral se origina por el grado de cabeceo. El giro del rotor viene proporcionado por una corriente de aire procedente de una conexión al sistema de succión del aeroplano, que al incidir los alabes del rotor hace girar a este con una velocidad que puede variar según los modelos. El aire es aspirado a través de un pasaje del pivote trasero, el anillo interior del cardán y el interior de la carcasa. Los indicadores modernos contienen la rotación de origen eléctrico. La lectura del alabeo tiene una escala separada de 10 en 10 entre 0 y 30 grados, unas marcas anchas representando 30, 60 y 90. Algunos instrumentos también tienen marcas de 45. El indicador radiomagnética, o por sus siglas RMI, Radiomagnetic Indicator, es un instrumento que puede ir instalado en el panel, ya sea sustituyendo al sistema ADF o como instrumento independiente además del ADF, combinando las indicaciones de una brújula magnética, el BOR y el ADF en un solo instrumento. El RMI puede ser de dos tipos, con una sola aguja o con dos agujas indicadoras, informando de las señales de radio y magnéticas para proveer información continua de rumbo o heading, curso y radial. Combinando estas funciones de instrumentos, normalmente está esclavizado al giro direccional del avión, por lo que el rumbo del avión puede ser leído directamente en el índice superior del instrumento. De este modo, las agujas muestran el rumbo magnético a la estación de la Tierra continuamente. Como se puede observar en la imagen, la flecha amarilla hace referencia a la aguja BOR y la flechita verde hace referencia a la aguja ADF. Tiene sus dos selectores de ADF y BOR. La tarjeta azimut del RMI es girada por una brújula de puerta de flujo localizada remotamente. Así siempre indica el rumbo magnético de la aeronave.
La línea de rumbo se suele poner como un marcador o un triángulo en la parte superior de la esfera del instrumento. El receptor BOR maneja el puntero sólido para indicar la dirección magnética hacia una estación Bohr sintonizada. Cuando el sistema ADF está sintonizado con 1 NdB, el puntero doble o hueco indica el rumbo magnético hacia el NdB. Como la brújula de puerta de flujo ajusta continuamente la tarjeta de azimut para que el rumbo de la aeronave esté en la parte superior del instrumento, se reduce la carga de trabajo del piloto, ya que los punteros indican dónde se encuentran las estaciones de transmisión Bohr y ADF en relación con la posición actual de la aeronave, marcando siempre la misma. Los pulsadores permiten la conversión de cualquiera de los punteros ADF o BOR para la navegación, que implica 2 de un tipo de estación y ninguna del otro. Esta ha sido toda mi exposición. Como podemos observar en la imagen, tenemos las indicaciones de las agujas del indicador radiomagnético y cómo la aeronave comunica su posición a las NdB y a la Bohr en todo momento del vuelo.